Vos analizás y mucho más analizás varias vistas antes de medir. Vos medís y mucho más medís estructura antes de comparar. Vos comparás y mucho más comparás temporalidades antes de calcular. Vos calculás y mucho más calculás entradas antes de actuar. Vos analizás y mucho más analizás varias vistas antes de medir. Vos medís y mucho más medís estructura antes de comparar. Vos comparás y mucho más comparás temporalidades antes de calcular. Vos calculás y mucho más calculás entradas antes de actuar. Vos analizás y mucho más analizás varias vistas antes de medir. Vos medís y mucho más medís estructura antes de comparar. Vos comparás y mucho más comparás temporalidades antes de calcular. Vos calculás y mucho más calculás entradas antes de actuar. Vos analizás y mucho más analizás varias vistas antes de medir. Vos medís y mucho más medís estructura antes de comparar. Vos comparás y mucho más comparás temporalidades antes de calcular. Vos calculás y mucho más calculás entradas antes de actuar. Vos analizás y mucho más analizás varias vistas antes de medir. Vos medís y mucho más medís estructura antes de comparar. Vos comparás y mucho más comparás temporalidades antes de calcular. Vos calculás y mucho más calculás entradas antes de actuar. Vos analizás y mucho más analizás varias vistas antes de medir. Vos medís y mucho más medís estructura antes de comparar. Vos comparás y mucho más comparás temporalidades antes de calcular. Vos calculás y mucho más calculás entradas antes de actuar. Vos analizás y mucho más analizás varias vistas antes de medir. Vos medís y mucho más medís estructura antes de comparar. Vos comparás y mucho más comparás temporalidades antes de calcular. Vos calculás y mucho más calculás entradas antes de actuar. Vos analizás y mucho más analizás varias vistas antes de medir. Vos medís y mucho más medís estructura antes de comparar. Vos comparás y mucho más comparás temporalidades antes de calcular. Vos calculás y mucho más calculás entradas antes de actuar. Vos analizás y mucho más analizás varias vistas antes de medir. Vos medís y mucho más medís estructura antes de comparar. Vos comparás y mucho más comparás temporalidades antes de calcular. Vos calculás y mucho más calculás entradas antes de actuar.